El día viernes falleció uno de los adoradores más conocidos de los últimos tiempos, Julio Melgar, el que escribió y el que cantaba la canción Creo en ti, que cantamos aquí también. Y yo recuerdo que cuando un cáncer de páncreas, se reunieron muchas personas, pastores de todo el mundo, gente orando, millones de personas orando por la sanidad de Julio Melgar. Y recuerdo que leí un artículo o un aviso que decía, queremos que Dios sane a Julio Melgar. Y si no lo sana, ¿qué? Fue la pregunta. Ustedes saben, hermanos, que algunos de ustedes saben que yo fui criado tuve una niñez privada de muchas cosas. Aunque mis padres hicieron el mejor esfuerzo posible, mi niñez se caracterizó por el no. No hay, no tenemos. Entonces, por lo general no había dinero para una cosa, no había dinero para el paseo, no había dinero para los zapatos que quería, no había dinero para el colegio que quería, no había dinero para la ropa que se quería, es decir, etcétera, etcétera. Ahora soy padre, por la gracia de Dios, y una de las cosas que yo deseaba desde que me crié fue que mis hijas no tuvieran que vivir las carencias que yo viví, y creo que eso es muy de los papás. Los que fuimos criados en contextos de necesidad, uno de los sueños nuestros es que los hijos de uno no tengan que sufrir las carencias que uno experimentó. Y yo debo decir, hermanos, que hasta ahora, por la gracia de Dios, he tenido el privilegio y la bendición de poder haber consentido a mis hijas de muchas maneras. Es decir, mis hijas han tenido muchas cosas que yo no tuve. Ropa, helados, comida, cine, viajes, juguetes, regalos, y debo decirles que muchas veces he podido y muchas veces he querido decirles sí a todo lo que ellas han deseado. Pero también debo decirles que con todo el amor que les tengo y con todo el deseo que tengo en mi corazón de consentirlas, han habido muchas oportunidades en que no he podido decirles que sí. Y en otras en que no he querido decirles que sí, aunque he podido. Que ellas no entienden por qué razón, si el papá tiene dinero en la billetera, no le compra el helado que ella quiere. ¿Por qué la negativa? ¿Por qué? Así me decía Gaby un día que abrió mi billetera y tenía lo de la quincena para pagar arriendos, para pagar todo, porque por lo general, no sé si a usted le pasa como a mí, que llega lo de la quincenita, los que reciben una quincena, y por lo general los gastos están muy por encima de lo que aparece allí. Y ella no entendía por qué, si había dinero allí en la billetera, por qué no le compraba los helados que ella quería muchas veces. En algunos casos el no para ella o para ellas ha sido definitivo. Es un no que no se cambia. Un rotundo no. Y creo que hay algunos no en la vida de mis hijas que de parte nuestra van a quedar en no hasta que Cristo venga. No hay manera de cambiar ese no. No que tienen que ver con cosas de pecado o algunas otras cosas de eso. Hay unos no que han sido temporal para ellas. Por ejemplo, uno de ellos, y esto que les voy a decir, lo hablé con mi hija Sofía para poderlo decir. Uno de ellos ha sido que mi hija Sofía va a cumplir 14 años. Y es la única que no tiene celular de los 44 compañeros que tiene en su colegio. Nosotros creemos que ella no necesita celular. Es más, no solamente ella, nosotros creemos que ningún chico menor de 15, 16 años necesita un celular. O si tiene celular es porque trabaja. Entonces, si trabaja a los 13 años, pues hágale con el celular porque lo necesita. Aquí empiezan a sufrir los chicos menores con sus papás. Yo creo que Sofi lleva unos 4 años pidiéndome que le compre un celular. Y hasta ahora la respuesta ha sido no. Y es posible que ese no cambie el año entrante. Es posible. Ya tiene alguna esperanza ahí.
Y debo decirles, hermanos, que ella ha clamado, ella ha orado, ella durante este tiempo, tratando de conseguirlo, ha suplicado, ella ha argumentado, ella ha peleado, ella ha negociado conmigo y no ha logrado conseguir un sí. Y por supuesto, este no repetitivo en esto ha generado en mi hija ciertos sentimientos de molestia, de inconformidad, de impotencia y quizás un poco de vergüenza de ser la única niña del colegio o de su salón que no tiene celular y que no tiene Facebook y que no tiene redes sociales, solo por no tener el preciado aparato. Y yo quisiera que usted pensara en esto por un momento. ¿Qué cree usted que pasaría, los que son papás acá, si le concedieran a sus hijos todo lo que ellos piden? Todo el tiempo, todo lo que ellos piden. Yo le pregunté a mi hija, ¿qué crees tú? Le dije yo a Sofía, ¿qué crees tú que pasaría si yo te concediera a ti cada petición que me has hecho? Y me dijo, me malcriarías. Ellos saben. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que les haría bien a sus hijos? ¿Le haría usted bien a sus hijos si le concediera todo lo que ellos piden? Si usted cada vez que ellos le pidieran y le dijeran algo, usted dijera sí, todo sí. Papá, quiero ir a la fiesta, sí. Quiero irme de paseo 3 días, sí. Quiero el celular, sí. Quiero comer todos los días hamburguesas, todos los días pizzas. El sueño de mi hija Gabriela es comer, desayunar, almorzar y cenar helados. Ella puede comer helados todos los días. Ella puede desayunar helado, almorzar helado y cenar helado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo le haría bien a mi hija que desayunara, almorzara y cenara con helados? Que desayunaran, almorzaran y comieran con pizza, con perros y hamburguesas todos los días y Coca-Colas. Ahora, quiero que se haga 2 preguntas más. ¿Qué cree usted que pasaría si Dios respondiera que sí a todas sus peticiones? ¿Qué cree usted que pasaría en su vida si Dios hubiera respondido sí a todas sus peticiones? En el caso de los hombres, ¿con cuántas mujeres hubiera casado? Y también las mujeres. ¿No estaría con el monstrico que está ahora? Escuche bien. Sabemos que Dios ha dicho sí a muchas de nuestras peticiones, inclusive a cosas que ni siquiera le hemos pedido. Pero ¿qué pasaría o qué pasa si Dios responde no a sus peticiones? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿O cómo reacciona usted frente a los no de Dios? Y ese es el tema de predicación de esta mañana. Cuando Dios dice no, Dios le dijo no a Julio Melgar. Dios le dijo no a las oraciones de sanidad por Julio Melgar. Y Dios le ha dicho no a muchas oraciones que hemos hecho en ciertos momentos de nuestra vida. Quiero que vaya a subirle al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Verso 15 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Voy al 15 y usted sigue con el siguiente. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Verso 16. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que le preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, le respondieron ellos.
sus siervos le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantas y comiste pan. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así le puso por nombre Jedidías, como había dicho. Padre, tú conoces las circunstancias que rodean la vida de mis hermanos, sus situaciones, sus realidades. Y yo oro en esta mañana que tu palabra sea viva y eficaz para ellos. Que tú vengas a hablar a su realidad, a su corazón, a sus vidas, y que puedan salir de este lugar con toda la esperanza, el consuelo, el gozo, la paz que trae el recordar las verdades que vamos a recordar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Lo primero que quiero señalar del texto es una situación extrema en el verso 15. Usted debe recordar que lo que dice el texto en el verso 15 es que el hijo de David estaba enfermo de muerte. Enfermo de muerte. Pero usted debe recordar por qué el niño está así. ¿Sí o no? Es decir, aquí hay una situación muy complicada. Porque recuerden que David, si usted lee los versos anteriores y el capítulo anterior, David, por estar en el lugar que no debía estar, a la hora en la que no debía estar, mirando lo que no debía ver, terminó mirando a Betsabé, deseando a Betsabé y materializando el pecado de adulterio con ella. Ella queda en embarazo y después del embarazo, al quedar ella en embarazo y ser expuesto, él quiere tapar un pecado con otro, que es lo que nosotros a veces hacemos, no enfrentar el pecado, sino querer tapar una cosa con otra. Entonces a él le pareció fácil mandar a llamar a Urías y mandarlo para la casa para que él fuera y se acostara con su mujer y entonces quedara como si el niño fuera de Urías y no de David, y ocultar el adulterio. Sin embargo, Dios, que todo lo ve, le dice: por cuanto tú quisiste hacer esto en secreto, yo lo haré público a todo Israel. Y lo hizo tan público que veanos acá, 3000 años después, hablando del temita de David. Resultó más íntegro Urías que David, porque Urías no quiso entrar a la casa. Dijo: no es posible que yo vaya a estar acostándome con mi esposa cuando los demás están en la guerra. No, yo no soy capaz de hacer eso. Y entonces David, al ver que no pudo lograr su cometido, entonces lo manda a colocar al frente de primeras en la guerra, para que cuando se enfrentaban al ejército enemigo, el primero que muriera fuera Urías. Y él dijo: nadie se dio cuenta. Pero Dios, que todo lo ve, lo expone. Y ahí es cuando le dice, le manda al profeta Natán, le da la profecía a través de Natán, le cuenta una historia de un hombre que tenía un solo cabrito, un solo animalito, y un hombre que tenía muchos animales. Y entonces llega la visita y él, en lugar de coger uno de sus muchos animales, le quita la única cabrita, el único animalito, al hombre pobre que había allí. Y David dice, se indignó, dice la escritura, se molestó y dijo: el tal debe morir. Y el Señor le dice a través de Natán: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y la consecuencia de eso va a ser que tu hijo va a morir. Es decir, no es solamente el hecho de que haya un niño enfermo y que se va a morir, sino cargar con la culpa de saber que ese niño va a morir es por culpa suya, por su pecado. Y aquí hay una lección para nosotros de una vez, hermanos. Tenga cuidado con pensar que porque nadie lo está viendo, usted va a pasar inmune a las consecuencias por el pecado. Pueda que nadie lo esté viendo, pueda que su pecado no esté expuesto,
Pero usted está jugando con fuego cuando se da libertades que Dios no le está dando, porque Dios sí lo está viendo. Y las consecuencias que vienen por el pecado son inevitables. Aquí hay una dolorosa situación. Un niño inocente muere por culpa del pecado del otro. Y aquí hay un primer asomo del evangelio. ¿Si lo notan o no? Hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Se supone que hace 2 días murió Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Aquí que vemos, aquí está el evangelio en este texto. Cómo un niño inocente, limpio, justo, sin pecado, muere por el pecado de David. Dios le dice a David: tú has sido redimido, no te preocupes, pero tu hijo va a morir. Fue exactamente lo que pasó con el Padre. Dios Padre envía a su Hijo santo, perfecto, justo a morir por su pecado y por mi pecado en la cruz del Calvario. Jesús el inocente pagó por los injustos. Y esto debería llevarnos a reflexionar, hermanos, que ciertas realidades, situaciones y consecuencias que vivimos son resultado del pecado que llevamos a cabo. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Se acuerdan cuando veíamos a jueces? Que ellos preguntaban en el libro de jueces: ¿por qué nos pasa esto? Ok. Yo no quiero decirles a ustedes que todas las enfermedades y que todas las circunstancias que vivimos son resultado y consecuencia del pecado. No, no todas, pero algunas sí lo son. Y habría que preguntarse si algunas de las realidades que usted ha vivido son consecuencia, si la escasez, si la necesidad, si la enfermedad, algunas de ellas han venido como resultado y como consecuencia del pecado en su vida. Ahora, esta es una muy difícil situación. Yo estoy convencido que todas nuestras realidades quedan contenidas en este relato. ¿Por qué razón? ¿Qué puede ser más extremo? ¿Qué puede ser más angustiante? ¿Qué puede ser más doloroso que la muerte y la enfermedad de un hijo? Yo creo que nada se compara. Yo estoy convencido que la muerte de cualquier ser amado debe ser muy difícil. La mamá, el papá, el esposo, la esposa, un hermano, una hermana, un amigo. Pero un hijo, no sé si usted vio una película de Denzel Washington, un hombre que no le quieren responder el seguro social y el tipo se toma las urgencias y a lo último, al no haber donante de corazón, él dice: no hay problema, se acuesta, se pone una pistola en la cabeza y dice: yo muero para que le des mi corazón a mi hijo. ¿Qué puede ser más angustiante y más doloroso que ver un hijo enfermo? Un hijo en peligro de muerte o la muerte de un hijo. Creo que esto es de lo más difícil que alguien pueda enfrentar. Creo que el autor bíblico intencionalmente está colocando este relato de esta manera, tanto para que las situaciones más extremas que vivimos como las más frívolas queden contenidas allí. No es lo mismo vivir la pérdida de un ser amado o la situación de una enfermedad o la pérdida de un trabajo, la ruptura de un matrimonio, un hijo perdido en cualquier vicio, que enfrentar el hecho de tener o no tener un celular. No es lo mismo, sí. Así hagan pataleta. No es lo mismo enfrentarse a la realidad de un diagnóstico terrible que enfrentarse a la experiencia de no tener que estrenar en diciembre. O el carro que quiero, o el paseo que quiero, o la casa que quiero. Así que yo quiero animarle a que por un momento usted se identifique con esto. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su situación? ¿Es muy superficial, es muy frívola, o es muy seria, o es muy extrema? ¿Cuál es la suya? Ubíquese en su situación, en su realidad. Ahora, esta situación extrema me lleva a una oración intensa que está en los versos 16 y 17. Dice: entonces David, escuche esto, rogó a Dios, verso 16, por el niño.
ayunó, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. No quiso comer, no quiso beber absolutamente nada. ¿Sabe qué hay allí? Una intensa oración. Hermanos, ¿cómo cambia nuestras oraciones cuando está involucrado nuestro corazón? Cuando están involucrados nuestros intereses. Note por favor lo que hizo David. David ayunó, es decir, no comió nada. Y hay dos posibles maneras, como yo creo que puede entenderse esto. Uno, espiritualizar la cosa, decir, no, es que David ayunó para ver el milagro de parte del Señor. Está bien, puede ser eso. Pero la otra es esta. ¿Quién quiere comer cuando está en vilo la vida de alguien que uno ama? Cuando uno está en un hospital, los que hemos vivido esa experiencia de tener un familiar en un hospital jugándose la vida. ¿Quién quiere comer? Se le cierra el estómago. David ayuna, se le quitan las ganas de comer. Se la pasaba tirado en el suelo, dice la TLA. Rogaba, suplicaba. Hermano, esta no es una oración civilizada. Esta no es una oración sin corazón. Esta no es una oración elaborada. Esta no es una oración aprendida en un tratado. Esta no es una oración por cumplir. Esta no es una oración por calmar la conciencia. Esta no es una oración rutinaria. No, esta es una oración intensa. Esta es una oración fervorosa. Esta es una oración que duele. Es una oración que afecta la mente, las emociones, las fuerzas. Es una oración donde el corazón es derramado, donde se juega todo o nada. Es una oración con la esperanza de ser oído. Cuando uno está ahí, en una situación extrema de esta, la oración no es, oh, aleluya, oh Padre, envía tu sanidad en Cristo Jesús, amén. Y siguió con su vida. ¿Cómo ora uno cuando está en juego la vida de esa persona que uno ama? Postrado. Es con lloro, es con clamor. Cuando está perdiéndose el hijo, la hija, en drogas, en promiscuidad o en tantas otras cosas, apartados del Señor. ¿Cómo se ora por un hijo que está en una situación como esta? Uno ora, Padre, guárdalo, bendícelo, prospéralo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y siguiendo. No es la simple oración rutinaria. Es una oración donde está puesto el corazón, la mente, el clamor. Este hombre se botó al piso, estaba botado en el piso, no se quería levantar, no quería comer, y oraba y suplicaba, y seguro lloraba y clamaba por ver un milagro en la vida de su hijo. Hermano, yo quisiera preguntarle esto. ¿Cómo son sus oraciones delante del Señor? ¿Cómo está orando usted? ¿Son oraciones repetidas? ¿Son oraciones vacías? ¿Son oraciones elaboradas? Oh, Altísimo Dios, en el nombre de Jesús. ¿Son oraciones civilizadas, rutinarias? ¿Son oraciones sin vida, sin corazón? Yo quisiera animarle a que pensara en esto. ¿Qué pasó con el fervor en su oración? Con la pasión en su oración. ¿En qué momento nos volvimos tan civilizados para orar? ¿En qué momento, hermano, nuestras oraciones dejaron de tener el corazón en ellas, nuestra mente y nuestras fuerzas para clamar, para orar? Hay un autor que se llama David Wilkerson. Tiene un video en YouTube que le animo a que lo vea. Un grito de angustia. ¿Dónde están esas oraciones con angustia? Con dolor, esa oración que duele, esa oración que quebranta el corazón.
esa oración que hace llorar, oración que clama por ver un milagro ocurriendo. No esas oraciones como cuando uno ora por otros, ¿no? Que le piden oración y no, ay Padre, por favor ora, Señor. Yo estaba trabajando no, yo dejé esta predicación hecha desde el miércoles, porque el jueves a la madrugada salimos para Medellín con Rubén, con Jair y nuestras esposas a capacitarnos en consejería para poder servir a ustedes, y llegamos anoche como a las 10 de la noche de Medellín. Yo había dejado esta predicación hecha desde el miércoles, y el día de ayer, el viernes, en la noche, me llama un hermano acá de Ibagué y dice: pastor, por favor, ayúdeme porque el pastor tal se quiere suicidar aquí en Ibagué. Y entonces me dice: visítalo. Yo estoy en Medellín, yo no lo puedo visitar. Entonces me dijo: ayúdeme. Entonces yo empecé a llamar pastores amigos acá en Ibagué a las 10 de la noche diciéndoles: vayan a la casa de él, vayan al puente de la variante, vayan a tal parte, él dijo esto y esto y esto, y movilicé un poco de pastores, ir a buscarlo y que no fuera a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero mi oración esa noche en el lugar donde nos hospedamos, con la señora que nos hospedamos y con mi esposa, nuestra oración no fue así, perdóneme. Mi oración no fue allá, en este lugar, sentado diciendo: oh Señor, guárdalo, no permitas que se suicide. ¿Me hago entender? No fue así. Qué difícil es el suicidio, Señor. Ayúdalo. No. Fue una oración con clamor. Fue una oración con el corazón. No lo permitas. Cambia su manera de pensar. Quita todo pensamiento. Y clamábamos y orábamos que Dios no lo permitiera, que hiciera un milagro en la vida de él y no terminara haciendo lo que dijo que iba a hacer. Me estoy haciendo entender, hermanos. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿cómo ora usted? ¿Acostado? ¿Arropado? ¿Sus oraciones son como las del padre García Herreros? ¿El minuto de Dios? ¿Qué pasó con el clamor? ¿Qué pasó con el fervor? ¿Qué pasó donde esas oraciones donde está toda la carne puesta en el asador? Las oraciones donde nos jugamos el todo por el todo. Esas oraciones que debilitan el alma. Esas oraciones que duelen. Esas oraciones que salen de lo más profundo del corazón, queriendo ver a Dios obrar de una manera sobrenatural en la vida de los hermanos. Al mirar las escrituras, vamos a encontrar que no solo David oraba así, sino que Jesús oró así. En el capítulo 26, verso 26 dice: humillado estaba el Señor, angustiado. Jesús intensamente oró toda la noche. Pablo suplicaba que le fuera quitado el aguijón en 2 Corintios 12. Suplicaba que lo hicieran. Hermano, yo ruego al Señor que Dios obre un milagro en nuestras vidas y que nuestras oraciones sean cambiadas por oraciones donde esté involucrada nuestra vida. Oraciones fervorosas, oraciones apasionadas, oraciones intensas. Ahora, si alguien nos puede dar ejemplo de oraciones, David. David escribió los salmos, que son un breviario de oraciones. Y tengo una convicción en mi corazón por qué David oraba. Porque él sabía que Dios responde a las oraciones de su pueblo. Salmo 86, versos, ¿lo puedes poner, muñeca? Salmo 86, versos 6 y 7. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que estén apuros y tú me responderás, dice el salmista. No hay nada que nos anime más a orar que saber que Dios responde a las oraciones que le hacemos. Y yo quiero recordarle en esta mañana
que el Dios a quien servimos nos da la seguridad de que Él sí escucha las oraciones de su pueblo. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, en la parte A. Mateo 7, del verso 7 en adelante, pedid y se os dará. Mateo 21, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Es decir, hermanos, podemos estar seguros que en medio de nuestras situaciones extremas, dolorosas, difíciles, Dios escucha las oraciones de su pueblo. Por eso la invitación, de acuerdo a Efesios 6:18, es orad siempre. Siempre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Una respuesta reveladora. Ya vimos una situación extrema, una oración intensa. Ahora una respuesta reveladora. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Versos 18 y 19. ¿Cuál fue? Dígame, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la petición? Gracias, Ticor. ¿Cuál fue la petición de David? ¿Cuál era la petición de David? Que no muriera el niño, que lo sanara. La petición de David era que lo sanara, que Dios sanara. Y David sabe que Dios escucha las oraciones y que Dios responde a las oraciones. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de David en los versos 18 y 19? ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿Cuál? Ok. Es decir, ¿qué le dijo Dios? No. Murió el niño. Murió el niño. Pasaron 7 días. 7 días de agonía para David. De sufrimiento, de ayuno, de oración, de clamor y de esperanza en que el Señor lo sanaría. Y finalmente le dijo no. El niño murió. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa misma experiencia? De clamar y creer y orar y humillarnos y unirnos por un milagro y al final Dios decir no. ¿Cómo duele el no de Dios? Yo vi varios videos de pastores famosos invitando a orar por Julio Melgar. Hay varios videos de pastores famosos orando por Julio Melgar. Millones de personas con la esperanza de ver un milagro. Y yo no veo mala intención en todos estos pastores. Ellos oraban, ellos declaraban, profetizaban, anunciaban que Julio Melgar sería sanado. Pero al final, después de tanto tiempo, 2 años de páncreas, Dios dijo no. ¿Cómo nos duele el no de Dios? Qué difícil es para nosotros recibir un no de parte del Señor cuando nos las jugamos por un sí. Es más, cuando hemos visto que a otros Dios les ha dicho que sí. Cuando otros se han sanado. Yo vi a una entrevista que le hicieron a Mark Panton, el humorista argentino, cáncer de páncreas. El mismo cáncer de Julio Melgar. A Mark Panton le dijo que sí. A Julio Melgar le dijo que no. Qué difícil recibir un no. Qué difícil puede volverse a articular, escuche bien esto, articular las promesas del Señor con las realidades y situaciones que enfrentamos. Qué difícil es encontrarse con clama a mí y yo te responderé, pedid y se os dará, hasta habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y al final escuchar un no de Dios. Duele los no de Dios. Nos cuestionan los no de Dios. No entendemos los no de Dios. No queremos escuchar un no de parte del Señor. En palabras de John Piper, lo que acaba de recibir David
Es que la gracia le fue negada. ¿Cuál fue la gracia que pidió David? Que su hijo fuera sanado. Y Dios le negó esa gracia a David. Una gracia negada. Aquello que anhelaba recibir con todo su corazón, el Señor le dijo que no. Pero saben, hermanos, para muchos que hay en este lugar en esta mañana, que saben lo que es recibir un no de parte del Señor, quiero decirles que no somos los primeros, ni seremos los últimos que hemos recibido un no. Si usted va a la Biblia, en Deuteronomio 3, versos 23 al 27, dice Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo, pase yo te ruego, dice Moisés, y ve aquella tierra que está más allá del Jordán. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y dijo: basta, no me hables más de este asunto, porque no pasarás el Jordán. Moisés oró, Moisés clamó, Deuteronomio 3, se humilló, rogó. Quiero ir a la tierra prometida, quiero pasar a la tierra, quiero cruzar el Jordán. Pero Dios le dijo: no pasarás. Y no pasó. Pero no solo Moisés. Note que Moisés insistió y el Señor le dijo que no. Pero note también que dice que no lo escuchó. ¿Sí notaron el texto de Deuteronomio 3? Dice: pero Jehová no me escuchó. Eso es lo que dice Moisés. Pero Dios no me escuchó. Yo le hago una pregunta: ¿Dios no lo escuchó? Sí lo escuchó. ¿Cómo sabemos que sí lo escuchó? Porque respondió: pase yo te ruego el Jordán, pase yo te ruego el Jordán. Y dice: pero Jehová no me escuchó y me dijo: no pasarás. Él sí lo escuchó. Lo que pasa es que le dijo que no. El sí que quería escuchar Moisés, no lo escuchó. Dios sí escuchó a Moisés. Lo que no hizo fue lo que Moisés quería. Dios sí escuchó a Moisés. Dios sí escucha nuestras oraciones. Lo que Dios no hace es lo que nosotros queremos. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12, encontramos a Pablo, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Esa es otra manera de decir no. Papi, yo quiero comer helado al almuerzo. Bástate con la sopa de cuchuco. Le estoy diciendo que no, sin decirle no. Papi, yo quiero comer pizza en la noche. Bástate con las lentejitas. Oiga, deberían hacer pizza de lentejas, ¿cierto? Hermanos, Dios no le quitó el aguijón a Pablo. No te quito el aguijón, pero te doy mi gracia. Es decir, hermano, una gracia le fue negada a Pablo, quitarle el aguijón, pero otra gracia le fue suministrada. Y por supuesto tenemos el mayor de los ejemplos, Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Escuche esto, Hebreos 5, si lo puedes poner, Sofi, Hebreos 5:7. Cristo, fíjense en esto, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones. ¿Quién oraba? ¿Quién era el que estaba orando? Jesucristo. Y súplicas con gran ¿qué? Es decir, hermanos, una gracia, como dice Piper, le fue negada. ¿Cuál gracia le fue negada? No morir. Se libra de la muerte.
Y una gracia le fue otorgada. Lucas 22, 43. Un ángel fue a fortalecerlo. Hermanos, una de las lecciones que podemos aprender de las historias de David con su hijo, de Moisés con la tierra prometida, de Pablo con su aguijón y de Jesús siendo librado de la muerte, es que Dios sí escucha nuestras oraciones. Debemos orar siempre. Él debe ser nuestro principal recurso, pero no solamente escucha nuestras oraciones. Dios responde a nuestras oraciones. Lo que pasa es que su respuesta puede ser sí, o puede ser espera, o puede ser no. A Moisés fue no rotundo, a Pablo fue no rotundo, a Jesús fue no rotundo, a David fue no. ¿Me estoy haciendo entender? No de esto, pero sí de esto otro. Una gracia, muchas veces una gracia nos es negada, pero otra gracia nos es otorgada. Y tenemos que aprender a ver detrás del no de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios. El problema de fondo, hermanos, es que no nos gusta que Dios nos diga que no. Pero no solamente no nos gusta que Dios nos diga que no, no nos gusta que nadie nos diga que no. Nos molesta que nos digan que no. Nos incomoda los no sin importar de dónde vengan. Pero yo quisiera que pensara por un momento en la pregunta que les envié por WhatsApp. ¿Qué pasaría si Dios respondiera un sí a todas sus peticiones? ¿Qué pasaría? Y lo que les digo que más de uno estaríamos casados varias veces es porque es verdad. Antes de casarme con mi esposa, mientras me guardaba esperando la mujer que Dios tenía para mi vida en la iglesia, hubo varias que yo pensé que eran. Y yo hasta le daba consejo al Señor. Mire, Señor, ella está estudiando en la universidad, es cristiana, sirve en la iglesia. Yo creo que esa es. Pero no solo eso. Nadie moriría. Porque cada vez que se enfermarían, queríamos la sanidad, se sana, nadie muere. ¿O no? Mi abuelita tenía 90 y punta de años, ya muriéndose. Y mi mamá y mis tías no querían que muriera. Porque uno quiere a sus hijos, a sus seres amados con uno toda la vida. No importa si están viejitos, uno los quiere ahí con uno. Y yo le decía a mi abuelita, ya vaya tranquila a descansar. Cuando murió mi suegra, alrededor de todos nosotros, suegra, va tranquila. Pero si somos honestos, y si Dios dijera sí a todo lo que le pedimos, mi suegra estaría viva y nadie se enfermaría nunca, o se enfermarían pero se sanarían. Pero ojo con esto, si Dios dijera sí a todas nuestras peticiones, más de uno ya estaría en la presencia del Señor, ¿o no? ¿Cuántas veces no le hemos deseado la muerte a algunos? ¿Cuántos guerrilleros muertos, políticos? ¿O no? Inclusive, ¿cuántos de ustedes no estarían vivos? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas han dicho, ay Señor, yo quiero que tú me lleves a tu presencia? Yo quisiera no estar vivo ya. Imagínense, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería? Imagínense que está el carro allá de Rubén y yo dijera, Señor, yo quiero un carro, pero no cualquier carro, yo quiero el carro de Rubén. Porque es una camioneta más grande que el carrito mío, Señor, es más ancha. Quiero el de Rubén. Imagina donde Dios me diera el carro de Rubén. Pero entonces luego Willington dice, Señor, ahora yo quiero el carro que el pastor tiene,
el que usted le dio de Rubén, lo quiero para mí. Entonces imagínese esto, Dios haciendo lo que a cada uno de nosotros nos antoja, todas las veces que queramos. Hermano, imagínese Dios respondiendo cada oración contraria que hacemos. A mí alguien me decía una vez, pastor, ore porque están haciendo oraciones contrarias contra usted. Que usted se vaya, que usted se muera, que usted esto, que usted lo otro. Ore para que corte con eso. Yo, ¿qué va a poner a perder tiempo cortando con eso? ¿Acaso es que Dios les va a parar bolas? Por favor. Yo no me estreso con eso. Ay, pastor, que es que los satánicos están orando en contra de... Pues déjenlos que hagan lo que quieran hacer. ¿Acaso es que Dios escucha las oraciones de ellos? ¿Acaso es que Dios va a escuchar la oración de alguien suplicando que yo me muera? Bendito sea el Señor que no dependo de ciertos hermanos. Así oraron unos hermanos una vez. Pastor, venga que estamos en ayuno, queremos orar por usted. Y yo me bajé a que oraran por mí, todo lindo, me puse en el centro de ellos, pusieron sus manos sobre mí y la persona que oró empezó a decir, Señor, si Él no es, tú lo sacas de acá, tú te lo llevas de acá. Y Dios escuchó esa oración, porque me sacaron. C.S. Lewis dijo, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo? Hermanos, debemos aprender que una manera como Dios muestra su amor y su gracia en algunos momentos de nuestra vida es diciéndonos no. Una manera como yo le demuestro mi amor a mis hijas es diciéndoles que no muchas veces, aun cuando pudiera concederle lo que piden. Hoy no vas. Hoy no hay comida, hoy no hay pizza, hoy no hay perro, hoy no hay helado, hoy no hay ropa. ¿Sabe cuál es el problema con muchos? Uno de los chicos del colegio donde dicto clase me dijo, profe, nosotros tenemos terribles relaciones con nuestros papás, es porque nuestros papás nunca nos dicen que no a nada. Hermanos, volvamos al comienzo de la predicación. Si nosotros, siendo malos, pecadores, egoístas, limitados en poder, conocimiento y sabiduría, muchas veces sabemos qué cosas le convienen y qué cosas no le convienen a nuestros hijos, y por eso, aunque ellos en ocasiones se enojan y hacen pataleta, no les damos lo que piden, cuánto más nuestro Padre que nos ama, que siempre es bueno, que siempre es justo, santo, omnipotente, omnisciente, sabrá cuándo estará bien para nosotros decirnos sí y cuándo estará bien para nosotros decirnos no, o cuándo estará bien para nosotros decirnos espera. Hermano, Él sabe lo que hace. Él tiene todo el cuadro completo. Todo. Bendito sea el Señor por sus no, porque son una manifestación de su gracia sobre nuestras vidas, de su cuidado para nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no le permitimos a nuestros hijos hacer ciertas cosas? Yo recuerdo una vez que fuimos a Estados Unidos a un parque de esos locos gigantescos, de las montañas rusas gigantescas. Una de mis hijas hizo pataleta porque no la dejaron subir, la chiquita. ¿Sabe cuál es el problema si la dejamos subir? Que el aparato ese, ella se sale. ¿Qué pasa si uno le dice que sí? Los hijos no están en condiciones de saber muchas veces qué les conviene y qué no les conviene. Ellos hacen pataleta, ellos se molestan. Yo recuerdo una chica que fue discípula mía cuando yo lideraba jóvenes en la iglesia. Era un par de hermanas. La mamá le dijo, no salgas, no te conviene, no vayas allá. La chica se fue, se montó en una camioneta, se fue donde rumba y la disparó la camioneta y se mató. Hermano, ¿es consciente usted que no siempre Dios dirá que sí a sus peticiones? Hermano, Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él sabe lo que hace. Y por último, quiero que mire una reacción inesperada. ¿Cuál fue la reacción de David al no?
Recuerde, David había ayunado, orado, suplicado, rogado, no comido, botado en el piso, vuelto una nada, llorando y todo lo demás durante 7 días. Dios le dice que no, el niño murió, le dicen los señores, los consejeros, el niño ha muerto, efectivamente. ¿Cuál fue la reacción de David al no de Dios? ¿Qué dice el texto? Se levantó, se arregló, se vistió, se organizó. Hay una versión que dice, se perfumó, ¿sí o no? Y adoró al Señor. Y se fue a la casa de Dios y lo adoró. David no se sume en la depresión, sino que se levanta del piso. Una versión dice se perfumó. Se perfumó. Se cambió de ropa, adoró y comió. Note usted que los consejeros quedan desconcertados. ¿Sí o no? Dice, venga, 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 ¿qué pasó? Pero si cuando el niño estaba enfermo de muerte, no comías, orabas, ayunabas y estabas en el piso, y ahora que te decimos que ha muerto, te levantas y comes y haces y haces y haces. Y él responde, ya no hay nada que hacer. Hice lo que debía que hacer, orar y ayunar esperando una respuesta positiva de parte del Señor. Pero él dijo que no, así que lo que queda es adorarlo y seguir adelante. Hermanos, esto no lo esperaban ni ellos ni nosotros. Nadie espera que se levanten a adorar. Y tratando de entender esta reacción de David, yo creo que alguien podría pensar, ahí está el típico hombre. A lo hecho pecho. Los hombres tenemos la tendencia a ser prácticos, ¿no? Las mujeres se quedan ahí, en sus procesos. Nosotros por lo general no, se perdió. Como dijo, ¿quién es mi jefe en el colegio? Los bienes son para los males. Tengo casa, tengo carro, llegó la crisis, se vendió y seguimos para adelante. Vamos a pagar arriendo, no hay problema. Sin embargo, hermanos, siguiéndole la pista a David en los Salmos y en los escritos de Samuel y en Crónicas, lo que sabemos es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre de una íntima relación con el Señor. Era un hombre que conocía el carácter de Dios. Cuando se medita en las verdades de su palabra, puede uno reaccionar de esta manera. Hermano, David sabe que Dios es poderoso, que Dios es santo, que Dios es justo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso. Hermanos, cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted medita en la palabra del Señor, cuando usted conoce al Dios a quien sirve, cuando usted vive en una perspectiva de lo eterno, entonces usted puede adorar a Dios en medio de las peores circunstancias. Hermano, ¿qué pasaría si Dios le dijera que no a sus peticiones? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Adoraría? Aun cuando la respuesta fuera no. Un chico que pasó por esta iglesia, que ahora está en otra iglesia, escribió en su Facebook esta semana una frase que decía: llegó el tiempo donde Dios cumple sueños, cumple promesas, cumple esto. Dios va a hacer todo lo que tú sueñes, una cosa así. No, y eso arrancaron todo el mundo a escribir amén, 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 amén. Se llenó eso de amén, amén, amén. Y yo le escribí abajo, ¿y si no? No, bueno, pero no es maldadoso, no es maldad. Estaba el meme ahí. Dios cumplirá todos tus sueños. Llegó el tiempo de cumplir tus sueños. Y empiezan amén, 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 amén. ¿Y si no? Llegó el aguafiestas. Y entonces el hombre me responde: y si no, no pasa nada. Seguiré adorando al Señor. Ah, qué belleza de respuesta, muy política. Entonces le escribí, como yo tenía la prédica hecha, entonces le escribí un memorial allí.
celebro tu respuesta. Porque Dios le dijo que no a David, Dios le dijo que no a Moisés, Dios le dijo que no a este, Dios le dijo que no a este, le saqué mi arsenal. Y al final adoraron al Señor. Y entonces después de que escribo esto, el hombre escribe, qué bendición de palabra, pastor. Porque todo no puede ser prosperidad. Porque todo no puede ser sí. Él mismo escribiendo, el que había escrito arriba, que Dios cumplía todos los sueños. Entonces después le escribí, de esto voy a predicar el domingo en la iglesia. Por si alguno de los que dijo amén, 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 quieren venir. ¿Hay alguno aquí? ¿Vino alguno? ¿Qué va a pasar cuando Dios diga no a su vida? ¿Va a caer en una depresión profunda? ¿Se quejará? ¿Abandonará la iglesia? Yo quiero que usted se identifique por un momento. ¿Le va a hacer pataleta al Señor? Porque nosotros, al igual que nuestros hijos, hacemos pataleta. Lo que pasa es que ellos lo evidencian, ¿no? Cuando uno no les da, cuando yo le he dicho que no a mi hija, las caras que hacen mis hijas. ¡Ja! Las pataletas. Pero nosotros también. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero, no voy a ir. No voy. Entonces ahora no diezmo. Ahí tiene. Lo voy a perjudicar. Hermano, necesitamos aprender a gozarnos y a confiar en el Señor en medio de sus no. Y le voy a dar las siguientes razones. ¿Por qué usted puede confiar en Dios? ¿Por qué usted puede adorar y por qué usted puede descansar? Porque todo lo bueno, todo lo perfecto es un regalo que desciende del Padre que está en los cielos, dice Santiago 1:17. Todo lo que Dios dice sí y todo lo que Dios dice no es un regalo de la gracia de Dios sobre su vida. Porque, escuche esto, hermanos, porque Romanos 8:37 nos dice que aún todas estas cosas cooperan para bien. No lo entendemos, pero aún los no de Dios cooperan para bien. Yo recuerdo un día que me ilusioné con un carro nuevo. Yo nunca he tenido carro nuevo, pero me ilusioné con él. Y me fui para la Kia, un Kia Picanto. Y me dieron la vuelta esa que le dan a uno. Me enamoré, amor a primera vista. Subí a mi esposa, a mis hijas, y les dije, ¿les gusta? Este es. Pedí el color y todo. Pasé papeles. Cuando me llamaron a los días, le fue negado el crédito. ¿Y por qué? Porque es pastor. ¿Sabe cuánto era la cuota? 750 por 6 años. Eso fue hace como 8. Después Dios me dio el carro sin deuda. Dios me proveyó y prácticamente me regalaron el carro, el Volkswagen que tenía antes. Sin deuda. Usted se imagina yo andando en Kia Picanto y en el mercado, atorado. Bendito sea el Señor por sus no. 2 veces me negaron la visa americana y cuando me la aprobaron fue el año en que la extendieron a 10 años, cuando antes la dan a 5. Todo lo que viene del Señor es bueno. Todo coopera para bien. Porque Él es sabio, porque Él es justo, porque Él es todopoderoso, porque no nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Tal vez usted no necesita ciertas cosas. Tal vez no le da lo que usted quiere, pero lo que usted necesita, Dios sí se lo va a dar. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mire, hermanos, conozco un amigo, estaba enfermo. No podía ver, no podía hacer nada, y así leía la Biblia, así amaba al Señor y así servía al Señor. Dios hizo un milagro y lo sanó. ¿Sabe qué pasó? No volvió a la iglesia. Ahora los domingos no son para el Señor. Ahora los domingos son para hacer lo que no podía hacer antes. Y abandonó al Señor. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Queremos carne, queremos carne, queremos carne, demos carne. ¿Quiere carne? Coma carne, mi hijo. Se le salió hasta por las narices. A veces Dios nos da lo que queremos.
pero para juicio. Hermanos, Lucas 11 dice que Él nos da su espíritu, nos da su gracia, nos da su voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta. Hermano, cuando comprendemos todo lo anterior, cuando comprendemos que Dios es sabio, que Dios me ama, que Dios es bueno, que Él sabe lo que hace, entonces aún sus no pueden ser recibidos con gozo, con esperanza y en adoración. Y yo quiero terminar leyéndoles una carta. Quiero invitar a Andreita. Quiero terminar leyéndoles una carta. Hace unas semanas, una médica de la iglesia me dijo: pastor, tengo un paciente, es un paciente con una enfermedad que no tiene cura. Él le gusta el inglés. ¿Usted tiene una Biblia en inglés que le pueda regalar? Yo le dije: yo tengo una que es inglés-español. Se la mandé. Una Biblia que me regalaban en Estados Unidos. Y hace como una semana larga me mandó esta carta. Escuche lo que dice. Dice: mi más ferviente y amoroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo de todo corazón que cuando lea estas cortas y sinceras frases se encuentre muy bien de salud y cada día sea colmado de bendiciones y alegría, al igual que toda su familia, que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para dirigir su hogar y guiar el redil de nuestro único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Quiero agradecerle primero a Dios y a usted por el hermoso detalle que me envió con la doctora Clara, quien cada día está en mis oraciones elevadas a Dios por ese gran cariño que nuestro Dios ha puesto en mi corazón hacia ella y su familia, brindándome apoyo emocional y espiritual, no solo en mi condición de preso, sino también en la prueba que paso por medio de mi salud física. También soy cristiano y a través de ello no solo he alcanzado libertad, sino también fortaleza para esperar en el tiempo de Dios, en su tiempo que es perfecto como todo lo que Él es. Me gusta mucho el inglés, lo puedo leer de corrido y escribo también. Gracias a Dios lo he podido perfeccionar mucho aquí en la cárcel. Y como cristiano siempre quise tener una Biblia en inglés para escudriñar la palabra de Dios en una forma motivante, mientras también pudiera hacer lo que me gusta. Esa sería una manera muy motivante de estudiar la palabra de nuestro Dios, pero sobre todo de ponerla en práctica, que es lo más importante. Gracias a Dios que los ha utilizado a ustedes para hacer ese canal de bendición para mí. Él más que nadie sabe las intenciones y sentimientos del corazón. Escuche eso. Él sabía lo que yo anhelaba y lo que yo necesitaba. Por eso, por medio de ustedes me ha enviado esta maravillosa bendición, que sin duda para mí es un invaluable tesoro que nunca perderá valor y además perdurará por toda la eternidad. ¿Cuál era el mayor deseo de él? Tener una Biblia en inglés. He aquí el alimento que sustenta y fortalece el espíritu, sana y consuela el alma, limpia el corazón y la mente, ilumina y endereza el camino y enriquece verdaderamente nuestro ser. Este es el buen tesoro que Jehová nuestro Dios nos ha dado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quizá no nos conozcamos, pero Dios sí nos conoce bien. Gracias por acordarse de aquellos quienes necesitamos lo más esencial en la vida: conocer cada día más de Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Él es el dueño del oro y de la plata. Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios desde muy cerca, pero también desde muy lejos. Él lo cubre todo. Pastor, por favor, salúdeme a toda su familia y salúdeme a la congregación. Les exhorto a seguir sirviéndole a aquel que aún sin nosotros merecerlo, siempre nos da lo mejor y nunca tuvo en cuenta nuestros pecados y faltas. En su inmenso amor y misericordia nos redimió en el sacrificio de su Hijo amado. Yo tomo medicamentos cada día para controlar una enfermedad que padezco.
Cada mes debo asistir a controles médicos y siempre que asisto a estos me dicen que estoy muy bien y que la enfermedad no está avanzando y está controlada y nunca me siento enfermo. Escuche esto. Si bien los medicamentos han hecho efecto, es porque Dios así lo ha permitido. Soy cristiano, pero como ser humano debo hacer lo que está a mi alcance. Lo que es imposible para mí es posible también para Él. Nunca le he pedido a Dios que me sane de mi enfermedad, pues quiero que se haga mi voluntad y no su voluntad y no la mía. Él tiene un buen propósito para mi vida. Me basta su gracia para ser feliz. No hay necesidad de ver cosas asombrosas para creer en Él. Cada día es una gran bendición. Dios le bendiga y lo prospere en todo. Con mucho amor en Cristo, John Alexander Aguirre. ¿Qué tal esto, hermano? Desde la cárcel, con una enfermedad terminal, diciendo: el mayor anhelo es conocerlo y tenerlo a Él. No pido que Dios me libre de la cárcel y no pido que Dios me sane de mi enfermedad, porque su voluntad es buena para mí. Este hombre comprendió algo que quizás muchos de nosotros no hemos comprendido. ¿Usted ve un asomo de tristeza en esta carta? ¿Usted ve un asomo de queja, de reclamo, de depresión, de angustia y de tristeza? ¿Saben qué vi yo cuando la leí? Vi a Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos. ¿Qué comprendió este hombre que fue capaz de decir: puedo morir enfermo, que no me sane nunca, que no me liberen nunca de esta cárcel, yo ya soy libre? Él es mi gozo, Él es mi porción, Él es mi herencia. Hermano, ¿y usted haciendo pataleta? Dijeron los amigos de Daniel: humíllense o mueren. No hay necesidad de responder. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no nos arruinamos. ¿Dios nos puede sanar? Sí, pero si no lo hace, sigue siendo Dios, digno de adoración. Dios puede restaurar una vida, un matrimonio, un hijo, etcétera. Sí, oremos por eso y creamos que pero aún si no lo hiciera, Dios sigue siendo Dios, digno de ser adorado y digno de ser exaltado. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Le invito a que examine su corazón. Póngase de pie, por favor.